Hola, en este video veremos dos tipos de preguntas diferentes, varias opciones y casillas. Ambas opciones son parecidas en muchos sentidos. Sin embargo, tienen una diferencia muy importante que conviene que conozcas antes de que formules tu examen. Para agregar una nueva pregunta a cualquiera de tus secciones, presiona sobre la sección y en la barra de herramientas que tienes a la derecha presiona sobre el símbolo más. Verás cómo aparece en pantalla este recuadro. Este recuadro representa una pregunta. Nosotros elegimos que el recuadro aparezca en la sección preguntas, naturalmente. Si presionas sobre este botón, se desplegarán todos los tipos de preguntas que puedes presentarle a tus estudiantes. Hoy veremos dos tipos, varias opciones y casillas. Para elegir el tipo de pregunta varias opciones, pulsamos sobre ella. Luego incluimos la pregunta que queremos formular en este recuadro de texto. Luego de haber formulado la pregunta, podemos agregar opciones para que los estudiantes elijan. Por ejemplo, si queremos agregar más opciones, presionamos sobre este recuadro de texto e incluimos la opción que queramos agregar. Hacemos lo mismo cada vez que queramos agregar nuevas opciones. Luego de haber agregado todas las opciones que quieres brindar a tus estudiantes, debes elegir cuáles son las correctas. Para hacerlo, presionamos sobre este botón. En nuestro ejemplo tenemos dos respuestas correctas. Seleccionamos ambas. Luego, elegimos la cantidad de puntos que queremos asignar a esta pregunta. Para hacerlo, presionamos sobre este recuadro y movemos el indicador hasta que alcancemos el puntaje que queramos. Luego presionamos sobre Hecho. Finalmente, queremos comentarte sobre un par de configuraciones más. Si activas esta opción, obligatorio, el cuestionario no permitirá al estudiante enviar su cuestionario a menos que haya contestado esta pregunta. Si pulsas sobre este botón, se desplegarán todavía más opciones. El botón que nos interesa comentar ahora mismo es ordenar las opciones aleatoriamente. Si la presionamos, cada uno de los estudiantes verá una secuencia diferente de opciones cuando consulte con el examen. Esto podría contribuir ligeramente a evitar el fraude académico, así que te sugerimos seleccionarla. Luego de haber hecho todo eso, tenemos la pregunta correctamente formulada. Como te comentamos al principio, existe otra opción que es muy similar, llamada casillas. Para compararla con el tipo de pregunta varias opciones, formularemos una pregunta de casilla que incluya los mismos elementos que nuestra pregunta original. Para hacerlo, como siempre, presionamos sobre este botón. Y en tipo de pregunta, en lugar de elegir varias opciones, elegimos casillas. Luego completaremos la pregunta y las opciones de la misma forma que hicimos en la primera pregunta. Como ves, ambas opciones son exactamente iguales. Ahora veamos cómo las verán los estudiantes. Para poder visualizar el examen como lo haría un estudiante, presionamos sobre este botón. Como hacer un cuestionario de prueba, elegiré un nombre de pila y un apellido que me permita identificar fácilmente que este examen no es uno proporcionado por un estudiante. Algo que podemos notar de forma inmediata es que las opciones están en un orden diferente al que las pusimos en la pregunta. Esto ocurre porque activamos el botón Ordenar las opciones aleatoriamente en ambas preguntas. Aunque yo sé que en ambos casos existen dos respuestas correctas, para mostrarte la diferencia entre una pregunta y otra, elegiré solamente una respuesta. Habiendo elegido en ambos casos solamente una respuesta de las dos correctas, pulsaré Enviar. Ahora veamos cómo me fue mi examen. Aquí tengo las dos preguntas que formulé. Contesté ambas de la misma forma. Sin embargo, en una de ellas tengo un bien y en otra tengo un mal. En la pregunta de varias opciones, calificaron mi respuesta como bien, a pesar de que solamente seleccioné una pregunta de dos correctas. Esto ocurre porque en el tipo de pregunta varias opciones, a pesar de que existan varias opciones correctas,
Basta con que el usuario elija una correcta para que el sistema le califique como bien. En cambio, en la opción casillas, el sistema califica como bien solamente si el usuario elige todas las respuestas correctas. En este caso solamente elegí una respuesta de 2 correctas y el sistema calificó mi respuesta como mala. Una pregunta que podríamos hacernos es si es posible configurar la pregunta de tal modo que asigne medios puntos a respuestas correctas pero incompletas, como en este caso. Lamentablemente, ahora mismo no es posible configurarlo de forma automática, pero puede hacerse de forma manual, y te enseñaremos a hacerlo en un video destinado a la calificación de tus exámenes. Bien, ahora sabes cómo configurar y qué diferencias existen entre los tipos de pregunta, varias opciones y casillas. Muy pronto tendremos más videos para ti. Muchísimas gracias por tu atención, te deseamos un día excelente.